Bienvenidos, mi nombre es Xavier Pla, soy director comercial de Akiva. Akiva es una empresa que se dedica al bienestar financiero de los empleados y lo que buscamos es alianzas con esas empresas que buscan apoyar a los colaboradores, ya sea a través de cajas y fondos o bien a través de financiamiento, a través de anticipos y créditos de nómina. Les damos la bienvenida al tercer panel del año y último de momento. Lo vamos a retomar el año que viene, en la semana del 14, con otro panel que vamos a hablar del tema de equidad. En este vamos a hablar del tema del home office, entonces le paso la palabra a Daniel para que pueda dar inicio al mismo. Creo que andas en mute. Siempre digo que nunca falla alguien y ahora yo me saqué la lotería. Pero bueno, gracias por acompañarnos, gracias a todos los que están aquí ahora conectándose. Tenemos un panel muy completo que creo que nos va a permitir poder escuchar de viva voz cosas muy interesantes. Les quiero dar un poco de antecedentes de estos ejercicios que hemos estado haciendo en esta última parte del año. Quisimos hacer una serie de paneles donde pudiéramos hablar sobre los temas que están en la mesa, que nos preocupan y que queremos dejar claros antes de que termine el año, pensando en cómo vamos a arrancar el que viene. Empezamos con uno que hablaba sobre los temas laborales que nos han preocupado, la NOM 035, cómo se ha visto esto en el año, los despidos masivos, cómo viene la desaparición de las juntas de conciliación, cómo vamos a trabajar para el año que viene. La semana pasada tuvimos uno sobre el outsourcing, sobre la subcontratación, y ahí pudimos ver que tuvimos a la próxima secretaria de Economía junto con otro panel muy interesante, que al final lo que se busca es que queremos que haya más supervisión y menos regulación. El consenso al final entre las partes involucradas es que lo que buscamos es, sí, reconocemos que es un tema que hay cosas que se han hecho mal, vamos quitándolas, no hay que prohibir nada, vamos viendo cómo sí y vamos viendo que se haga bien. Entonces, por ese lado creo que fue muy positivo. Y eso nos trae al día de hoy para poder hablar sobre el teletrabajo en México, que de entrada quizás habría que empezar por el término, que el término es a lo mejor no muy usado, pero el antecedente para mí aquí es que lo que se publicó recientemente en la Gaceta Parlamentaria es donde se está viendo que la senadora Reynoso es quien dio origen a todo esto hace 2 años, muy visionariamente. Ella ha estado, quienes la han seguido, empujando mucho este tema, pero también otros temas como es el tema de el beneficio financiero para los empleados, el que haya una salud financiera, no solamente una salud física, que es un tema que ha estado en boca de muchos, ella lo ha estado enfocando mucho. Entonces es muy interesante que ella nos pueda explicar cómo fue que hace 2 años vio esto, los pros y contras, y también vamos a preguntar por qué estuvo tanto tiempo olvidada en la Cámara, después de que se pasó pues casi 2 años, y cómo surgieron otro tipo de propuestas al respecto, y ahí nos van a explicar un poco qué pasó. La definición que se dio en aquel entonces, cuando salió esto del Senado, ahí está, pero pues al final se traduce que teletrabajo es usar la tecnología para trabajar fuera de la oficina, fuera del lugar típico de trabajo, ¿no? Y cuando hablamos de esto, pues usamos mucho el término de home office, pero realmente lo que queremos estar usando es trabajo remoto. No estoy trabajando donde en teoría es el lugar de trabajo, estoy trabajando en otra parte, y es parte de lo que analizaremos de qué tan fácil es que sea en casa o en otro lugar, y cómo estoy protegido o desprotegido al hacer esto. Les doy un poco de antecedentes. Hasta el año pasado, 61% de las empresas
no permitían que hubiera home office para sus empleados. Entonces, esto de entrada nos ponía en una desventaja competitiva con muchos otros países donde el teletrabajo o home office es una práctica muy implementada dentro de un esquema de prácticas de flexibilidad laboral. No solamente es esto, está trabajo flexible, horarios flexibles, horarios compartidos, muchas otras cosas que tienen que ver también con el espacio de trabajo. Entonces, pero en este particular había una negación muy grande por parte de las empresas en México. Y por lo mismo, en este estudio que hizo Citrix, cuando le preguntaban a los empleados, 62% decían, oye, yo sí quisiera trabajar remotamente. Esto no significa que yo quisiera trabajar siempre remotamente, pero es tener la oportunidad de escoger. Y eso al final es lo que muchas veces hemos hablado. Las personas lo que queremos es que nos dejen escoger y no que nos digan, vete a tu casa o quédate en la oficina, sino dame oportunidad de decirte cuándo necesito. Si hoy no tengo juntas en la oficina, ¿para qué me haces ir hasta allá y recorrer toda la ciudad? Con la contaminación, el tiempo que pierdo, todo, nos podríamos ahorrar muchos problemas si no tengo que ir hoy, que no tengo nada que hacer con nadie. En 2019, de acuerdo a este estudio de Mercer, solamente 24% de las empresas en México lo estaban implementando. Algo muy interesante es que de las que lo implementaban, menos del 30% de los empleados lo estaban adaptando. Es decir, había muchas dudas, no querían hacerlo. Si me voy a trabajar fuera de la oficina, ¿se van a olvidar de mí o no? Entonces, ahí había muchos temas que hacían que esto no. Y Leria hizo un estudio donde le preguntaba a los empleados, oye, bueno, y ahora que esto pase, ¿quisieras seguir trabajando fuera de la oficina? Hay una abrumadora mayoría que dice que sí. Hay distintos estudios que nos pueden decir cosas similares, pero al final es, otra vez, no es que quiera ya estar siempre allá. Ya estuve allá y sí quisiera volver a la oficina. Hay un grupo fuerte de la población que se muere por volver a la oficina porque ya no quiere estar en su casa, por distintas razones. Y 72% quisieran poder trabajar por lo menos 2 días a la semana una vez que esto suceda. Y eso retoma con el tema que decíamos de la flexibilidad, de poder yo saber que no es que tenga que estar todos los días en un lugar o en otro. Y 32% preferirían nunca volver. Entonces, no es como que se me van a vaciar las oficinas, ya no necesitamos pagar renta, no. Sí se necesitan oficinas, hay gente que dice necesito todavía más oficinas, pero ¿qué tipo de oficinas y cómo van a ser? Entonces, dado esto, quisiera empezar y, senadora, muchas gracias por estar con nosotros. Danos un poquito de antecedente de cómo surge esto y tu punto de vista de por qué se tardó tanto y tus primeras impresiones respecto a lo que se está mandando al Ejecutivo. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos. Y para mí es un gusto el compartir este tema, que bien lo dices, 2 años fue estar picando piedra, el estar convenciendo y el origen y cómo surge esta propuesta como un antecedente, fíjense. Tengo un organismo de participación ciudadana de jóvenes acá en Guanajuato, se llaman embajadas juveniles, son las causas de los jóvenes. Y cuando yo platicaba, y que es para la construcción de política pública, cuando platicaba con los jóvenes, a ver, ¿cómo se visualizan ustedes dentro de 5 años? La parte legislativa sabemos que la inercia es lenta, que no suceden los cambios de un día para otro, y entonces lo que tenemos que imaginar es qué nos hace falta para ponernos al día cuando ustedes estén en el mercado laboral, cuando ustedes quieran emprender, ¿qué quieren hacer de su vida? Y pues sale este tema, dijeron, la tecnología nos está alcanzando y nosotros seguimos con un esquema laboral de hace 20, 30 años. Y así surge la idea del teletrabajo y se empieza a hacer desde los jóvenes esta iniciativa en la construcción de la idea y darle forma, qué pensaba la OIT, pero también con otra agenda que es la de conciliación de vida laboral y familiar. Vemos que no hay una compatibilidad entre los horarios laborales, la familia, las escuelas, es decir, durante el día una familia anda a kilómetros de distancia y se han perdido los espacios de diálogo. Entonces, el objetivo inicial cuando se plantea esta propuesta es atendiendo la demanda de los jóvenes y cómo nos dicen, hay que usar la tecnología, hay que aprovechar lo que se tiene, se puede hacer. Ellos, recuerdo muy bien que dice, ¿cómo les gustan las reuniones virtuales? O sea, para ellos era algo ordinario en el 2018. Y
Por otro lado, también viendo diferentes países con la misma problemática, las distancias, cómo le quitan vida a las personas, los traslados de la casa al trabajo. Y que si lo vemos en las grandes ciudades, Monterrey y toda la zona metropolitana, la Ciudad de México, en el Bajío, una gente invierte por día hasta 3 horas de su vida solo en traslado. Esto se refleja en productividad a la baja, se refleja en salud, se refleja en el tejido social, se refleja en la integración familiar. Y entonces, ¿cómo vamos dando pasos para recuperar ese tiempo de vida? Y así es como surge la propuesta del teletrabajo, que si bien la definición y a dónde nos fuimos con la definición del teletrabajo a lo que decía o dice la OIT, ¿no? Que es el trabajo a distancia. Por eso yo digo, no es home office precisamente, porque se promueve lugares diferentes, siempre y cuando estén cerca. Es decir, es acotar distancia. Yo recuerdo que tanto en Monterrey como en Ciudad de México, desde el año pasado, se lanzaban alertas ambientales. Hoy la calidad del aire está malísima, entonces hagan home office. Y no era una vez, era cada que había una alerta ambiental, el llamado era hagan home office. Dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre hacerlo en un día por contingencia ambiental y hacerlo un día en que las condiciones estén bien? Solamente lo que hace falta es que veamos al teletrabajo como algo ordinario y no como la contingencia. Y además viendo el ejercicio o lo que ya se venía sucediendo en muchos países. Recuerdo muy bien que cuando se platicaba de este tema, nos decía en la Cámara Británica, 10 años en Gran Bretaña implementado con beneficios para las empresas, en España, en países principalmente de la Unión Europea, donde ya era algo normal. Aquí mismo en nuestro país, empresas internacionales o digamos corporativos ya lo utilizaban, ya sea desde el país de origen, contrataban a los trabajadores haciendo un trabajo a distancia, para ellos era como algo normal. Y yo creo que en lo general nuestra legislación federal en el trabajo no atiende la realidad actual. Es decir, sigue estando diseñado tanto el sistema de seguridad social, el sistema laboral, como el esquema de vas a ir a trabajar de 9 a 2 y de 4 a 7. Es decir, vas, cumples con un horario, regresas a tu casa a comer, por eso son 2 horas, y luego más tarde estás en la oficina. Eso se usaba cuando yo era niña, no hace mucho. Eso se usaba en los tiempos en los que mi papá salía a trabajar y regresaba a comer con nosotros. O sea, estamos hablando de una legislación obsoleta y cómo fue cambiando la dinámica, pero no fue cambiando la legislación en torno a la nueva realidad. Entonces, lo dejo como este primer saque, es como surge pensando en cómo alcanzar a la tecnología, porque ella ya nos había alcanzado, la realidad ya estaba encima de nosotros y que, insisto, no era ante una contingencia, era que se percibiera con beneficios que además también están probados del aumento de la productividad, de la disminución de rotación de personal, del incremento en los rendimientos para la empresa y evidentemente en una mejor calidad de vida para las trabajadoras y trabajadores, que hay que decirlo también. La incorporación de la mujer al mercado laboral es otro de los beneficios y la incorporación de personas con discapacidad, que el principal problema que tienen es la movilidad para poder tener un empleo y que también lo vemos como un área de oportunidad. Totalmente. Los temas de equidad y no limitado a género, sino a todo, a discapacidad, de edad, es impresionante. Gracias, senadora. Ahora, si esto lo hubiéramos tenido a tiempo, nos hubiéramos adelantado a la madre de todas las contingencias que fue esta pandemia y no lo hicimos. Entonces, invitamos al diputado Miguel Ángel Chico precisamente porque él no presentó ninguna de las 13 propuestas que hay y en un rato más Alejandro nos va a ayudar a poder entender esto. Pero él, cuando estuvo como presidente de la Comisión Laboral y de Previsión Social, estuvo viendo muchos temas al respecto y luego ya como diputado federal ha estado implementando mucho los temas de Parlamento abierto y de escuchar a las partes. Entonces, diputado, explícanos tú cómo se llega esto a la Cámara, por qué no sale y qué es lo que opinas de lo que salió y cómo podríamos empezar a entenderlo
en el día a día, cómo nos va a impactar en la vida de nosotros. Sí, Daniel, en primer lugar, agradecerte mucho la invitación, la valoro mucho. Sabemos que Monterrey es una gran plaza industrial, laboral, que hay una gran clase trabajadora, pero también una gran clase empresarial. Y bueno, es una gran oportunidad decirles a la senadora Reynoso que como guanajuatense me da mucho gusto que ella haya presentado la iniciativa, independientemente que ella pertenezca a Acción Nacional y yo a Morena, siempre ha habido una relación de respeto, una relación de pues reconocer el trabajo, en este caso de la senadora Reynoso, que me da mucho gusto compartir este panel con ella. Bueno, como tú lo dices acertadamente, la verdad es que fue mucho tiempo, 2 años en que haya salido la primera iniciativa y que se haya aprobado después de 2 años, donde pues surgieron 13 iniciativas más, que fue parte pues importante, hay que decirlo, de que se haya atrasado 2 años la aprobación del teletrabajo. La verdad es que hay mucha pluralidad, tanto en el Senado, pero más en Cámara de Diputados, donde Morena tiene una mayoría amplia y bueno, pues compañeras participaron en estas iniciativas, en estas discusiones, pero bueno, sí fue bastante tiempo, 2 años, pero afortunadamente ya está aprobada. Bueno, pues ahora tiene la obligación el gobierno de la República, 18 meses para publicar la norma oficial mexicana en materia de teletrabajo. La verdad que esto beneficia de manera fundamental a toda la clase trabajadora, pero bueno, pues a los jóvenes que son quien ahora utilizan las herramientas modernas, tecnológicas para llevar a cabo su trabajo. La pandemia nos llevó a que la mayoría de las empresas, sus trabajadores, sus funcionarios, sus empleados, pues utilizaran precisamente el trabajo a distancia para evitar la propagación de la pandemia. Y bueno, pues yo creo que es una iniciativa que pone al tema laboral de México en situación importante del teletrabajo, tanto en la Unión Europea como en otras partes del mundo. Quizá la pandemia aceleró los tiempos en este tema, pero bueno, pues ya se llevaba a cabo este trabajo a distancia, que claro que nos ayuda a que no haya tanta movilidad en las urbes, en las grandes ciudades donde el desplazarse pues cuesta tanto económicamente, tanto ambientalmente como económicamente a los trabajadores, desplazarse el combustible, bueno, la gasolina, pero también en las grandes ciudades como Monterrey, hay que incluir a León, estamos aquí 2 guanajuatenses. León es una gran ciudad con ya grandes distancias entre los centros laborales y las colonias. No se diga la Ciudad de México, Guadalajara, su área conurbada, hablando de nuestro país. Pero México tiene muchas ciudades que ya son metrópolis, el Valle de México, etcétera. Entonces, bueno, pues claro que tiene una gran ventaja. Y eso también hay que ver la responsabilidad de nuestros empleados, de las empresas, que no necesitan estar físicamente 7, 8 horas en su área laboral físicamente, sino que puedan cumplir con su responsabilidad en un lapso mucho menor de horas el trabajo que se le haya asignado por semana, por mes o diariamente. Entonces, yo estoy contento como pues un legislador que participó en el Senado de la República en el área laboral. Me tocó
coordinar el tema de justicia laboral, que salió también como esta ley, bueno, por lo menos acá en Cámara de Diputados, por unanimidad. También justicia laboral ahí en el Senado salió por unanimidad. Entonces, esa pluralidad que tenemos tanto en Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, pues no nos debe de asustar. México pues tiene institutos políticos con diversas ideologías, diferentes maneras de pensar. Yo soy de Irapuato, aunque vivo acá en la capital del estado, y yo recuerdo a un cronista de deportes, un español que emigró, bueno, porque acá en Guanajuato, bueno, se acaba de coronar el León, pero bueno, pues en Irapuato teníamos también primera división, y decía ese cronista de deportes, decía, cada cabeza es un mundo. Pues cada cabeza es un mundo y cada partido es un mundo, y cada legislador tiene sus puntos de vista, y evidentemente en esta iniciativa que presentó la senadora Reynosa, pues hubo otros puntos de vista que vinieron pues a enriquecer la iniciativa de la senadora sin ningún demérito para ella en ningún momento. Entonces, pues yo celebro que ya estemos adelante en el teletrabajo y que se pueda implementar por parte del gobierno federal y beneficie a México como un país donde, bueno, pues nos hemos modernizado. Hay que reconocer que el nuevo Tratado de Libre Comercio pues nos obligó a algunas modificaciones en materia laboral, pero nos obligó, pero también con convencimiento de la autoridad federal, de los expertos en la materia de derecho laboral y a los legisladores para ponernos en este sentido de que nuestros trabajadores puedan tener un mejor salario. Y además, ya por último, para no seguir y darle tiempo a los demás panelistas, decirles que México tiene aparte de grandes empresarios, tiene nuestra clase trabajadora también es una clase que hay que reconocer, que hacen las cosas bien, y en este caso el teletrabajo pues beneficiará tanto a nuestros trabajadores como a los empleados. Digo, perdón, a los empleados como a la clase empresarial. Adelante, por favor. Gracias, diputado. Y tenía que salir el panza verde que llevas dentro ahí, hablando de León, ¿verdad? Pero bueno, el comercial se acerca. Bueno. Muy orgulloso de... está bien. En México actualmente más de la mitad de los empleados ya son millennial o centennial. Entonces, es decir, pensaríamos que eso es el principal motivador de todo esto. Pero la fuerza laboral hoy en día pues, está compuesta por muchas edades y en esto es muy interesante saber que las personas de mayor edad son quizás las que al principio más se quejaban y ahorita más contentos están, las que más han cambiado su opinión respecto a trabajar desde casa. Y los jóvenes que aparentemente eran los que más lo pedían, ahorita a gritos ya dicen, ábranme la oficina porque ya quiero ir. Entonces, un tema muy interesante. Alejandro Caro, líder de la práctica laboral de EY en México, ¿nos podrías, por favor, poner un poco de contexto de estas 13 propuestas que hubo? Al final sale una solamente, pero ¿qué ves tú? ¿Qué le podemos empezar a escarbar para primeras acciones que deberíamos empezar a tomar en las empresas a partir de ya? Claro, gracias Daniel y muchas gracias por la invitación. Un honor compartir aquí con este panel de tan alto nivel. Pues mira, antes de entrar a las 3 iniciativas, 14 con la aprobada, quisiera irme tantito para atrás sobre la necesidad de esta reforma, porque yo la veo como la reforma en materia de relaciones individuales de trabajo más importante y va a ser, tal vez, va a parecer exagerado, pero desde 1970. ¿Por qué? En 1970 es cuando entró en vigor la entonces nueva Ley Federal del Trabajo, abrogando a la anterior de 1931. Y algo que faltaba en la ley
de 1931 era una regulación sobre el trabajo en casa, pero la realidad... Estamos como Checo Pérez, ¿no? 50 años sin que un mexicano ganara en Fórmula 1. Correcto. 50 años sin que hubiera un cambio. Y se reformó en el 70 para regular un tipo de trabajo en casa que existía antes, que era, por ejemplo, si yo tenía un taller para arreglar zapatos en mi casa, llegaban y el patrón me llevaba el material, yo en mi casa arreglaba los zapatos, confeccionaba los vestidos o lo que hiciera, y luego le entregaba al patrón yo el material ya hecho, y ese era el trabajo en casa. Y en el 70 se reguló así, y la regulación era tener un padrón donde si yo voy a tener trabajadores en su casa, iba a la Secretaría del Trabajo, ponía mi nombre, me daban 2 libretas, una libreta era para mí y otra para el patrón, para ir llevando como en espejo el material que recibí y el producto ya transformado que te entregué al patrón. Y si había una disputa, cada quien tenía su libreta, ¿no? Y eran libretas foliadas por la Secretaría del Trabajo, etc. Me acuerdo, una vez yo tuve un juicio en el que representé a una de las partes, un juicio laboral, y el trabajador trabajaba desde casa. Y al momento de ofrecer la reinstalación al trabajador, dijimos, pues, ¿lo reinstalamos dónde? ¿En la empresa o en su casa? Pero no hay en la ley nada para ese tipo de trabajo, más que el tema de las libretas. Y dijimos, pues bueno, hay que reinstalarla en su casa para cuando no sabes qué decir, hay que decir la verdad, trabajar en su casa, vamos a reinstalarla en su casa. Y la otra parte en juicio, su objeción era, pues la reinstalación es de mala fe porque no me diste mi libreta y la ley dice que me debes dar una libreta de la Secretaría del Trabajo. Y la forma en la que nosotros contraargumentamos fue, mandamos un informe a la Secretaría del Trabajo a decir si existía el padrón y si existían las libretas, y nos dijeron, no existen, están en la ley y es letra muerta. Entonces, no había manera de regularlo. Imagínate que teníamos esa regla de las libretas hasta hace, ¿cuándo fue? 6 días. Teníamos esa regla. Entonces, realmente esto revoluciona la manera en la que entendemos el trabajo desde casa conforme a la realidad que hoy vivimos. Y había muchas propuestas muy interesantes y hablando de derecho comparado, la OIT lo promueve mucho. En Colombia, Chile, Argentina está bastante avanzado este tema. Faltaba México de modificarlo, y algunas de las iniciativas decían algo así tan sencillo como el teletrabajo deberá pagar una compensación adicional por lo que gastan los empleados, y otros se enfocaban en la seguridad de la información del patrón, otras se enfocaban en la desconexión digital. Y creo que al final la que quedó, y que de inicio era la más nutrida, de la senadora Alejandra Reynoso, y que al final se complementó con muchas otras cosas, quedó al final un marco jurídico, yo creo que bastante completo, sobre cómo regular este trabajo en casa. Y también porque hacía mucha falta, y porque digo que es muy importante, porque hacia allá la pandemia aceleró, pero a pasos agigantados, la transformación digital de las empresas. Y ahí tú mostrabas los números, Daniel. Y poniendo un ejemplo de nosotros en el despacho, somos 4,000 colaboradores a nivel nacional, y de un día a otro todos nos fuimos a la casa. Y pues a como Dios nos diera a entender, porque no había un marco jurídico. ¿Qué es lo que sucede y le sucedió a muchas empresas? Nosotros hicimos un estudio de riesgo psicosocial para varios de nuestros clientes. Hemos aplicado más de 10,000 estudios. Imagínate, tenemos una masa crítica para sacar ahí varias conclusiones. Pre-pandemia, 3 de cada 10 empleados decía que no tenía equilibrio familiar con trabajo, y 3 de cada 10 decía que no tenía dominio sobre sus cargas de trabajo. Durante la pandemia, ambos indicadores subieron de 3 de cada 10 a 7 de cada 10. Es decir, ya trabajando en casa, más personas, 7 de cada 10, sentía que no tenía dominio sobre su trabajo porque no había derecho a la desconexión, no había una manera clara de cómo me van a supervisar, cómo voy a supervisar, cuál va a ser mi entregable, cuál va a ser el horario de trabajo, si es disponibilidad, si es banco de horas, qué va a ser. Y la relación trabajo-familia también fue muy invasivo el no tener un marco jurídico, porque cuando empiezas y cuando acabas. El trabajo lo veíamos tanto como un lugar que decíamos, voy al trabajo, como si fuera un lugar, pero el trabajo es una actividad. Entonces, si yo me llevo el trabajo a la casa, pues nunca se acaba, porque nunca me voy de la casa. Entonces, creo que con un marco jurídico tan necesario como este, vamos a lograr
hacer que haya más claridad y volvamos, en vez de 7 de cada 10 personas estresadas en su casa porque no saben qué hacer, esperemos que con este marco haya más claridad y aprovechemos los beneficios sin tener ese lado negativo de cargas de estrés, ¿no? Gracias, Alejandro. Y, por ejemplo, los empleados que se van a casa, como lo dijiste, de un día para otro, todo el esquema cambia. Y antes yo tenía que firmar ciertas cosas, tenía que entregar ciertos documentos. Me fui sin computadora, con la mía, con la de la empresa. Xavi, gracias por el espacio que nos presta aquí para este foro. Ustedes que están en el tema de bienestar financiero, ¿qué vieron cuando la fuerza laboral se va a casa y ya no puede estar en la oficina? ¿Los beneficios para las personas, cómo se modificaron o qué pasó? De hecho, ya hacía años que las empresas, sobre todo en el departamento de recursos humanos, lo que buscaban, y era un wish, no era una obligación, era digitalizar procesos. Cuando gestionabas cajas, cuando gestionabas anticipos de nómina, todo lo hacías con papeleo, ibas con el papelito a la oficina de tu jefe inmediato, te lo firmaba, ibas con el papelito a la oficina de recursos humanos, lo entregabas, recursos humanos agarraba el papelito, me voy a tesorería, te dispersamos. Eso ahorita no se puede. Físicamente es imposible. Recursos humanos está en su casa, tesorería está en su casa y todo el mundo está disperso. Ahí es donde entraron las plataformas de autoservicio. Y ahí lo han utilizado en todos los apartados de recursos humanos, pero también en todas las diferentes áreas. Lo que has buscado es digitalizar, que todo lo puedas hacer desde la computadora o desde el teléfono, de una forma organizada. Y lo que han visto es que además ahorras en costos y ahorras en tiempos. El hecho de tú tener una aprobación de una forma digital, que no tienes que ir circulando papeles, te permite hacer esas aprobaciones de una forma mucho más controlada y una forma mucho más eficiente. Y ahorita ya no es deseo ser digital, ahorita es necesito ser digital porque todo el mundo está de una forma dispersa y ahí es donde entramos estas plataformas de autoservicio a ayudar y aliarnos con las empresas, a facilitarles la vida a las empresas y a los colaboradores. Y hay varias plataformas que permiten firma digital. No todas están autorizadas en México por el SAT. Hay una en particular, al que le interese le podemos pasar la información ahí después si quiere. Pero son temas que nos limitan, pero al final, ya que entendemos la limitante, nos abre el panorama. La senadora habló de telecentros de trabajo, que también es un término a lo mejor no muy usado, pero es el que existe. Rodrigo Mazal, director de WeWork en Guadalajara y Monterrey. ¿Tú cómo has visto el cambio antes y después de la pandemia? Porque habíamos empujado mucho y me tocó estar incluso en un par de paneles ahí con ustedes y en otro lado donde yo decía, ¿qué caso tiene que un empleado atraviese toda la ciudad para ir a una oficina donde hoy no tiene nada que hacer y podíamos tener un lugar donde yo pudiera pararme que no sea un café, donde tenga que pagar muy caro el café para que me dejen estar ahí con buen internet y con buen, no voy a decir marcas, ya saben cuál, que empieza con ese y termina con ese, pero que es un lugar agradable para estar y la renta es el café que pago. Entonces, estos lugares, telecentros que dice la senadora, son una opción que ahorita con la pandemia a lo mejor cambió el enfoque. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Y estás en mute, por cierto. Gracias, Javier. Y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Sí, definitivamente creemos que era necesario que existiera una legislación que tomara o que girara en torno a nuevos esquemas de trabajo, nuevos esquemas laborales. Y la forma que había para evolucionar hacia esquemas que beneficiaran a los colaboradores requerían de una coordinación del sector público y privado y que estuviera soportado por un marco jurídico. Ahorita comentaba Alejandro sobre esos marcos jurídicos que no existían y los retos que eso representaba, pero como dijo también, de un día para otro cambió, ¿no? Cambió todo, todos a la casa o todos a encontrar nuevas formas de trabajar. Entonces no solo no había ese marco jurídico, pero tampoco había manuales de operación, no había manera de saber cómo vamos a manejar la cultura de ahora en adelante, cómo vamos a manejar nuestra operación, cómo vamos a fomentar la colaboración, cómo vamos a soportar esta nueva flexibilidad que requerimos, ¿no? y que nuestros colaboradores nos están solicitando. Y en ese sentido, espacios de trabajo colaborativo como WeWork tienen
múltiples ubicaciones en los mercados donde operan, y siempre hemos sido impulsores de la flexibilidad a través del uso de espacios, a través del tipo de contratos o acuerdos que manejamos, a través de la flexibilidad que podemos ofrecer a las empresas y a los colaboradores para utilizar los espacios de forma muy flexible en términos de crecimiento, de bajas, de ocupación, el volumen de usuarios que tienen la necesidad de utilizar múltiples ubicaciones en una misma ciudad, la necesidad de usar múltiples ubicaciones en diferentes partes del mundo. Entonces, en este sentido, creo que los espacios colaborativos pasan a ser y se transforman en aliados estratégicos, en socios estratégicos perfectos para que las empresas comiencen a migrar a este nuevo modelo de trabajo, ¿no? Que requiere de esta flexibilidad, que requiere de la infraestructura necesaria para proporcionar a todos los usuarios, a sus colaboradores, la seguridad cuando estén en los espacios físicos, que también tenga ya esas obligaciones especiales que necesitan los empleadores otorgados a sus colaboradores, ya las tienen ahí, la seguridad digital, las sillas ergonómicas, la telecomunicación, todas estas herramientas, pero también que ofrece la posibilidad a que las empresas, teniendo con espacios colaborativos una relación, una sociedad estratégica, pueden de tal forma sí ofrecer a sus espacios, a sus colaboradores, de un día para otro, esa opción de decir, vamos a generar calendarios de rotativos de trabajo, vas a poder escoger qué días ir a la oficina, qué días no ir, puedes ir a este centro, puedes ir a otro centro, ya no vamos a estar centralizados en un espacio, sino que nos descentralizamos y olvidamos el concepto de corporativo, sino que nos dividimos en una especie en campus. Tienes 6 ubicaciones, por ejemplo, dentro de Monterrey para seleccionar a cuál vas a ir. Entonces, todo esto complementa de forma perfecta esta evolución, a esta forma de trabajo, y aceleramos mucho la curva también en sociedad con nuestros usuarios para que esa transición no sea tan complicada. Gracias, Rodrigo. En efecto, creo que es parte de lo que hablamos, porque mejoramos, le regalamos a las personas 1 o 2 horas al día de su tiempo, y eso es invaluable si yo no me tengo que trasladar de un lado a otro. Senadora Alejandro, siendo ya muy puntuales, hay muchas dudas respecto a qué va a tener que cubrir la empresa, qué no. ¿Es todo el recibo de la luz, solamente una parte, el internet, le tengo que mandar una silla? Ese tipo de cosas están haciendo mucho ruido. ¿Y hay algo que se puede hacer para ya saber qué es lo que va a tocar ahí? Todavía está en veremos. ¿Qué nos puedes explicar, senadora, sobre esto desde tu punto de vista? Sí, bueno, a ver, yo cuando se planteó originalmente la iniciativa y como venía el dictamen, primero tiene que ser un acuerdo entre partes, porque el teletrabajo, yo lo he dicho, no es todo o nada, no es en todas las empresas o en ninguna, en la misma empresa no es toda la empresa o ninguna persona, es decir, hay que identificar las áreas de oportunidad para que se pueda aprovechar esta modalidad del teletrabajo. Partiendo de eso, por lo tanto, es un acuerdo entre partes. Como lo comentaba Rodrigo hace un momento, primero, tampoco se trata de que toda la vida sea teletrabajo, se pueden estar alternando los días, que incluso son de las recomendaciones ahora en la reactivación pues lunes, miércoles y viernes acuden unos, martes y jueves para tener menos personas en lugares cerrados, pero digamos, yo creo que hay que ubicar el teletrabajo fuera del entorno de la pandemia, porque sin duda la pandemia nos ha obligado a cosas muy específicas. Y creo que lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos no en una emergencia sanitaria, sino en cómo podríamos aprovechar mejor esta modalidad. Entonces, exactamente, o sea, se estableció que los instrumentos laborales los proporcionaba el patrón, que luego, digo, la nota fue eso, van a tener que pagar la luz, el internet, el sillón, el escritorio, y yo nada más hago una acotación. Exactamente lo mismo que tendrían que comprar si estuvieran en una oficina. Tendrían que tener sillones, sillas, mesas, escritorios, computadoras, luz y de todo, ¿no? Entonces, que incluso, hago un paréntesis, creo que la tendencia también viene hacia allá, es decir, ya no habrá los grandes edificios, los grandes corporativos
sino las oficinas ejecutivas, donde se instalen y donde solamente 1 o 2 personas de la empresa trabajan y desde ahí dirigen todo lo demás. Entonces, segundo, yo en lo que sí debo reconocer cuando se pone que se deberá de pagar una parte proporcional del servicio de luz y de internet, porque se piensa solo en trabajo en casa. Y yo insisto en eso. A ver, si vemos desde la definición del teletrabajo, el teletrabajo es fuera o no es presencial en el lugar donde esté el patrón o en el lugar donde esté la empresa. Entonces, si van a un café porque pueden hacer bien ahí su trabajo, pues le van a pedir a la cafetería, oye, dame un recibo por la luz que gasté en este momento o el internet que consumí, o en los telecentros, que como bien lo comentabas, Daniel, que ya también venía siendo una tendencia, porque habrá quien dice, oye, yo en mi casa quizás no tenga el espacio, las condiciones, pero en este telecentro para mí es muy fácil porque está cerca de la zona habitacional, que ese es el objetivo, y con condiciones que me permiten trabajar sin trasladarme 1 hora, también es una opción. Entonces, en esta parte, cuando se establece que deberá de pagar una parte proporcional, lo que yo debo, insisto, es que tendrá que ser en un acuerdo entre patrón y trabajador. No se puede imponer. Pero lo peor es cuando queremos imponer las cosas tanto para el patrón como para el trabajador, porque entonces se echa a perder el objetivo, que es el que se tenga una mejor calidad de vida, la disminución del estrés, el aprovechamiento, el rendimiento y demás. Entonces, esto tiene que ser un acuerdo entre partes, incluso en el análisis, porque habrá quien, a lo mejor su trabajo no requiere de la conexión permanente de Internet. Pero eso es como muy específico, no puede haber reglas inamovibles para todos los sectores, porque quizás lo que se ocupe del trabajo es una conexión al día para enviar información y no permanentemente, que son dependiendo de las características, ¿no? Y que falta lo que comentaba el diputado Miguel Ángel Chico, que también aquí se amplió, porque lo que venía originalmente eran 12 meses para el análisis, la elaboración de la norma, las adecuaciones que se tengan que hacer desde la parte del Ejecutivo Federal, lo mandaron a 18 meses, que se me hace como 1 año y medio todavía, para que queden las bases más sólidas, porque ahorita está el marco legal, digamos, ahorita sabemos lo que considera el teletrabajo, pero el detalle todavía no está definido. En donde yo sí creo que se podría ir avanzando es en el diseño que la empresa, de acuerdo a su giro, de acuerdo a sus necesidades y a las características propias, pueda ir desarrollando en el contrato de colectivo de trabajo las condiciones, y que puede ser un acuerdo entre partes. O sea, aquí a mí lo que me preocupa es cuando se quiere poner y ahora sí que encuadrar como si todo fuera lo mismo, como si los giros trabajaran igual. Incluso, voy a mencionar, la administración pública. Han tenido que frenar todo, gobierno municipal, estatal, federal. Ya me imagino al gobierno pagándole a todo el personal la parte proporcional de luz y de internet. Entonces, aquí sí, y ahí me gustaría mucho conocer la opinión de Alejandro y de Rodrigo, porque esta parte que se le puso como una obligatoriedad, desde mi punto de vista, no hay forma de aplicarse si lo vemos desde la propia definición del teletrabajo. Totalmente. Y mencionaste puntos muy claros, que por ejemplo, el empleado que ahora le vas a pagar una parte del internet o de la luz o lo que fuese, también a lo mejor le vas a dejar de pagar el apoyo para comedor o transporte que le dabas antes. Entonces, hay a lo mejor una manera de que eso se balancee. Yo creo que todos nos vamos a acordar de cómo nos trató nuestro jefe, nuestro patrón, la empresa en esta pandemia que nunca se nos va a olvidar. Esperemos no haya otra similar. Pero las empresas no se deben esperar 18 meses para implementar algo. Yo creo que dices bien, se deberán adelantar. Alejandro, si ahorita fuéramos nosotros aquí una empresa, nosotros 5, y tú eres el que nos está asesorando, ¿qué es lo que nos dirías? El ABC para poder pasar la Navidad en calma y saber que esto va a ser para bien. ¿Qué es lo que sigue? Sí, gracias, Daniel. Pues
Hay algo bien importante que mencionó la senadora y es que el marco jurídico ya está y la norma oficial mexicana es la que falta, que va a regular los aspectos de seguridad, de aspectos psicosociales y ergonómicos. Porque las normas oficiales mexicanas las emiten las secretarías para labores o actividades que puedan presentar un riesgo para la salud de quien la realiza. Por ejemplo, tener envases a presión requiere ciertas características para que nadie salga herido, ¿no? Riesgos psicosociales, etcétera. Se deberá emitir una para salud, riesgos psicosociales y ergonomía. Pero eso no quiere decir que el marco jurídico no esté. Entonces, lo que yo le diría a las empresas es, en cuanto esto entre en vigor, si tienen gente trabajando desde casa o remotamente, porque como dijimos, no se trata aquí de estoy necesariamente en mi casa, puede estar en cualquier lugar que me lo permita la naturaleza de mi trabajo. Si ya tengo gente así o quiero tener gente así, desde hoy tienen que incluir, hacer un convenio, porque debe ser voluntario de las partes, un convenio con los trabajadores o con el sindicato y añadir en el contrato colectivo, y si no tienes contrato colectivo, en el reglamento interior, y si no tienes reglamento interior, hazlo, donde pongas cómo vas a supervisar a los trabajadores, cuáles van a ser las horas de disponibilidad, cómo van a tener que cuidar la información confidencial y, bien importante, cuál es la información confidencial. Ahora, si yo en mi casa o en un café, en un lugar público, dejo abierta mi computadora con el estado de resultados de la empresa, pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las obligaciones de confidencialidad? ¿Qué cuidados debemos darle al equipo? ¿Cómo voy a reportar mi trabajo y a quién? ¿Y qué días voy a estar trabajando desde casa? Si va a ser total o parcial. Esas son las reglas básicas que van a tener que adoptar. Y en cuanto a los costos, y que ahí es donde, y repito lo que dijo la senadora, no es igual para todos porque cada trabajo es distinto. Vamos a poner un ejemplo. Si tuvieras una oficina de 25 personas y esas 25 personas se fueran a su casa y se fueran 100% del tiempo a su casa, tú ya no tendrías necesidad de oficina. Y yo corrí unos números con un caso real, por eso digo 25 personas, uno de nuestros clientes que son puros trabajadores de oficina y son 25, sumando luz, agua, hasta papel de baño, jabón y la cafetera, que la cafetera gasta mucha luz y es un costo muy, muy alto, sobre todo si la tienes prendida todo el día. Sacamos que cuesta aproximadamente 64,000 pesos mantener esa oficina. Ahora, si nos vamos a lo que cada uno de los trabajadores estaría gastando, y les voy a platicar aquí los números, de acuerdo al costo del kilowatt de la CFE, que puede ser por uso básico, intermedio o de alto uso, el excedente, laptop que gasta 200 watts por hora, abanico de techo que gasta 40 watts por hora y el módem del internet que gasta 11 watts por hora. En total, si yo tengo un consumo básico, me va a salir en 700 pesos por trabajador. Si los trabajadores tienen un consumo intermedio de luz, su tarifa va a ser 795, y si tienen de alto consumo es 1,654. Vámonos al peor escenario que dices, voy a pagarle a todos la luz como si estuvieran en tarifa de alto consumo, serían 41,000 pesos. Me estaría ahorrando 14,000 pesos como patrón. Va a haber gastos de una sola ocasión, que son las sillas, pero las sillas sí las tienes en el lugar de trabajo, que se las lleven. Así nos dieron la oportunidad, por ejemplo, acá en Iguay, cada quien agarre su silla y llévesela a su casa, ¿no? Entonces, puedes hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde sí puede haber un problema? En la transición sí va a implicar un costo para quien quiera mantener su centro de trabajo que le cuesta 60,000 pesos y además tenga que pagar los 40,000 pesos de agua, de módem y de electricidad, wifi y demás. Pero no en todos los casos va a ser así, que hagas un gasto proporcional de los watts de cada herramienta de trabajo. Habrá ocasiones, y pongo el ejemplo que mencionaba Rodrigo, si tú le estás pagando a un proveedor que tiene telecentros de trabajo para que cada quien trabaje en cualquiera de las 6 ubicaciones que tienen en Monterrey, pues entonces la parte que estoy pagando yo proporcional de luz y electricidad, internet y demás, pues ya la estoy pagando en las rentas de esas oficinas, ¿no? Entonces va a depender mucho de cómo vaya a ser y al final debe estar en el convenio que hagas con el trabajador y acordado por las partes, ¿no? Atendiendo a la naturaleza del trabajo. Y creo que este va a ser el momento clave en que aprovechemos para, como dijimos hace rato, aprovechar y tocar esos puntos que nos han estado causando problema en México y en las empresas
que son la equidad, el ver a todos por igual, el darle las oportunidades. Alguien que esté en su casa que le cuesta mucho salir por su discapacidad, pues está ni mandado a hacer para una situación como esta, ¿no? Entonces, les voy a pedir que cada quien termine dándonos su insight con lo que nos quieren dejar. Vamos a empezar, Rodrigo, ¿con qué nos dejas para terminar esto? Estás en mute. Gracias, Daniel. Sí, pues vemos que esta iniciativa de ley al final conceptualmente promueve esa flexibilidad que, como comentaste tú al inicio, le da esa libertad a los colaboradores de escoger qué modelo de trabajo utilizar con su empleador, ¿no? Entonces creemos que eso al final, últimamente, lo que más promueve es el bienestar de los colaboradores de las empresas, lo cual es algo buenísimo, ¿no? Y al final, en cierto sentido, aunque no hayan terminado de resolverse todavía o la expectativa de tiempo para que los marcos jurídicos o los puntos muy particulares y muy específicos de la ley queden resueltos, creemos que este primer paso es un gran adelanto hacia alinearnos a esa evolución de esta nueva forma de trabajo, y que sin duda existen las herramientas y la infraestructura y la plataforma allá afuera para ir haciendo esa transición, y sin duda este es un gran primer paso, y creemos entonces que en ese sentido hemos incrementado muchísimo la productividad en México con iniciativas como esta. Gracias, Rodrigo. Diputado Miguel Ángel Chico, ¿con qué nos dejas? Estás en silencio. Estás en silencio. Todavía. Estás en mute. ¿Ya se escucha? Perdón. Ya. Gracias, Daniel. Sí, aquí unas breves líneas. De permitir los beneficios supone una posición más cómoda o de ventaja para el trabajador, implica beneficios, comodidad o ahorro, mayores posibilidades de desarrollo personal, lo que a su vez se proyecta positivamente sobre el núcleo familiar. Favorece la relación trabajador-patrón. En el contexto actual derivado de la pandemia por el COVID-19, reduce la propagación de enfermedades y ventajas, mayor equilibrio entre la vida laboral y la vida privada. Obtención de ahorro gracias a la reducción de gastos derivados de necesidades como el vehículo, aparcamiento, transporte público, ropa de trabajo, alimentos y seguros. Reducción del tiempo de desplazamiento. Son unas breves líneas, pero bueno, ya para cerrar por mi parte, creo que es una muy moderna ley que nos viene a llenar un hueco no solo de la pandemia, sino el futuro de la vida laboral en México. Muchas gracias. Gracias, diputado. Alex. Sí, pues quisiera cerrar abordando un poco las preguntas que hablaban sobre la diversidad e inclusión. Creo que, y por eso mencionaba que es una reforma muy trascendente, porque permite que segmentos de la población que no podían participar de la vida laboral ahora tengan acceso. Y les platico un caso. En Iguay, Guatemala, tuvimos una iniciativa donde en un pueblito alejado de la ciudad se colaboró para construir una aula virtual donde gente de este pueblo pudo cursar carreras profesionales. Tenemos aproximadamente ahorita 14 personas ya graduadas de finanzas o contaduría, y que luego integramos con teletrabajo a nuestras filas, y desde ahí dan servicio a todo Centroamérica estas personas, y están teniendo acceso a un trabajo que no podrían tenerlo sino yendo a una gran ciudad, emigrando, y ahora desde su pueblo, que es un pueblo pequeño, con el uso de las herramientas tecnológicas, se integraron al mercado laboral. Y lo mismo para mujeres que no podían, personas con discapacidad, segmentos, este tipo de segmentos que no tenían tanto acceso. Por eso creo que es muy relevante, y pensemos como empresas cómo podemos incorporar a nuestros centros de trabajo talento al que antes no teníamos acceso. Eso es algo muy, muy benéfico. Y en cuanto a los costos, pensémoslo de esta manera. Si pedimos al trabajador que venga a nuestro centro de trabajo, el trabajador asume el costo de venir. Si le mandamos el trabajo al trabajador a su casa, nosotros tenemos que asumir ese costo de mandarlo a su casa, pero los beneficios son muchísimos, y con un buen acuerdo entre trabajador y patrón, creo que puede ser bastante exitosa una iniciativa de este sentido.
Gracias, Alex. Senadora, pues contigo empezamos, contigo terminamos. ¿Con qué nos dejas para poder cerrar este panel? Sí, pues primero muchísimas gracias, Daniel, por la invitación en este diálogo, que es un tema que además a mí me apasiona mucho el poder compartirlo con Javier, con Rodrigo, con Alejandro y por supuesto con Miguel Ángel, ya de varios años, porque mira, una de las cosas, y abordaba, por ejemplo, Javier, el tema de la digitalización, y aquí hago un paréntesis porque a Miguel Ángel y a mí nos tocó en la parte legislativa cuando el trabajo te entregaban en cada curulo, en cada escaño, 500 hojas todos los días, cada que había sesión, porque ahí venían las iniciativas, el orden del día, 500 hojas, 500 páginas, que seguramente ninguno leyó en un día, porque ni te daba, o sea, imposible, ¿no? Entonces, el poder trasladarnos a una vida digital, virtual, de tecnología, que lo veamos como, primero como un paso necesario, pero no solamente que sea como, pues ya llegó, sino al contrario, que lo veamos como la oportunidad, que bien lo decían, de incorporación al mercado laboral, del desarrollo de las pequeñas comunidades, que otro de los grandes problemas ha sido la concentración en grandes ciudades, la migración de las pequeñas ciudades a las grandes ciudades para oportunidades laborales que la tecnología ahora lo permite. Lo mismo con la educación, que se tuvo que transitar en una ocasión a educación a distancia, que ahora vamos también por el tema de la telemedicina, el cómo se puede aprovechar la tecnología en muchas áreas de la vida y que aquí, sobre todo, el teletrabajo es un ganar-ganar. No se trata de ver cómo pierde el patrón y gana el trabajador o viceversa. Se trata de ver cómo se aprovecha mejor tanto para las y los trabajadores como para los empleadores también. Y que yo estoy convencida que los beneficios para ambos son realmente muchos. Y que lo veamos como esta oportunidad. Normalmente los cambios nos cuesta trabajo y nos da miedo. Si algo que yo puedo decir de las cosas positivas que la pandemia puede dejar, porque negativas ha dejado mucha tristeza, dolor, pero también si puedo decir cosas positivas ha sido el perderle, nos obligó a perderle el miedo al uso de la tecnología. Nos obligó a aprovechar las herramientas que ya estaban ahí. La computadora es la misma, el teléfono es el mismo, nos ayudó a transitar y acelerar este tránsito, pero que yo digo de una forma positiva. Cuando la pandemia pase, cuando esto pase, ojalá nos quedemos con lo mejor y aprovechemos. No se trata de regresar a lo que éramos, se trata de que aprovechando lo que aprendimos en estos meses, en el tiempo que dure la pandemia, podamos ser mejores seres humanos y una mejor sociedad. Gracias, Dora. Y pues gracias a todos. Un placer para los que estuvieron con nosotros, nos dedicaron su tiempo, virtualmente todos. Gracias a cada uno de ustedes. Xavi, gracias por el espacio. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas. Muy interesante. Que tengan feliz Navidad. Los esperamos el 14 en el siguiente panel. Cuídense todos. Chao. Hasta luego. Bye. Abrazo.